Buenas noches, bendiciones desde Barcelona, España, vuestro hermano en Cristo, José Nuet, transmitiendo en vivo para el Ministerio Radial K2, bajo la unción del Espíritu Santo. Radio K2 es una radio familiar, una radio web donde cada día se predica el Evangelio, donde cada día la palabra del Señor corre y es glorificada. Yo os invito a que vosotros la escuchéis cada día porque es una bendición cada día poder escuchar la palabra de Dios, que es la verdad. Y por medio de la emisora Radio Kadosh, cada día se predica el Evangelio. También puedes sintonizar en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, donde también van a encontrar palabras de vida y van a ser bendecidos. El programa es Volviendo a las sendas antiguas. El tema es obedecer lo terrenal y lo celestial. La cita es Tito 3, versículo 1. Y en Romanos 13:2. Cada miércoles y viernes a las 8:30 de la noche les espero aquí para que escuchen la palabra del Señor y podernos gozar en el nombre del Señor, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y la palabra del Señor es para todos. Es para vosotros, para mí y para cualquier persona. La palabra del Señor vive y reina eternamente. Y por eso, amén, es bueno que nosotros tengamos un tiempo para poder escuchar la palabra del Señor. Y ahora pues yo voy a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo, sea el Señor el que obre y sea el Señor el que ponga en mi corazón las palabras que yo vaya a hablar, todas sean inspiradas por el Espíritu Santo. Sea Dios obrando a través mío. Padre, te alabo y te bendigo, Padre. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Padre. Tú estás sobre todas las cosas, Señor, y tú eres Cristo Jesús, el Todopoderoso, el que vives y reinas eternamente, Padre. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido que tu mano se manifieste, que en el nombre de Jesús el poder de tu Santo Espíritu se derrame ahora sobre cada persona que está conectada en estos momentos en Radio K2, que tú sabes sus necesidades, que tú las suplas, que extiendas tu mano, porque poderoso eres tú para hacerlo sobre cada persona que te necesitan, Padre. Te necesitamos, Padre, y pedimos tu mano obrando, Padre. Te pedimos que tú, Señor, te manifiestes, porque tú eres rico en misericordia y tú eres santo y poderoso eres, Señor Jesús, aleluya. Interviene en cada necesidad y en cada problema que pueda tener cada persona que está conectada en estos momentos en Radio K2 y las personas que se van a conectar después, Maestro, que tu Espíritu Santo se derrame con poder. Sana a los enfermos, Padre, suple las necesidades de las personas que están en necesidad en estos momentos, Padre. Yo te lo pido y te doy las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bien, pues la palabra de hoy y el tema es obedeciendo lo terrenal y también lo celestial, ¿no? La cita se encuentra, como he dicho, la cita se encuentra en Tito 3.1. Tito 3.1. Y en Romanos 13.2 vamos a meditar también en Mateo. El que tenga la Biblia, si queréis, por ejemplo, seguir y meditar también en la palabra del Señor, podéis meditar. Las citas que voy a nombrar son en Tito 3.1, Romanos 13.2 y Mateo 10.42. Y el tema es la obediencia. El tema de hoy es la obediencia. Y el Señor quiere que nosotros, lo que el Señor quiere de nosotros es la obediencia. Aquí no hay ninguna duda. Porque de nada sirve que tú y yo leamos la palabra del Señor, que tú y yo entendamos la palabra del Señor, la leamos, pero no la obedezcamos. Y entonces de nada sirve. O sea que lo principal que hay es, por ejemplo, oír, escuchar, leer y practicar la palabra del Señor. O sea, en una palabra, obedecer.
Por eso el tema de hoy se refiere a la obediencia aquí en lo terrenal y en lo celestial también. ¿eh? Porque aquí vamos a meditar ahora en Tito, como he dicho, en Tito, en el 3:1, capítulo 3, versículo 1. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, aquí está hablando de obedecer, que estén dispuestos a toda buena obra, a toda buena obra. Aquí está hablando de la conducta que tenemos que tener aquí en la tierra. Y yo voy a enfatizar un hecho que es verdad, ¿no? Es verdad que tenemos que empezar aquí en la tierra. Porque, por ejemplo, tú estás en una oficina, tú estás en un trabajo, tú estás en tu casa, tú estás comprando, haciendo cualquier, por ejemplo, diligencia que tú hagas, y aquí es donde tú tienes que obedecer al Señor. Aquí es donde se demuestra que uno verdaderamente es cristiano y está siguiendo al Señor. Cuando por nuestra conducta la gente, no por lo que hablamos, no por lo que hablamos, no, es por la conducta de la persona que la gente se va a dar cuenta de que verdaderamente tú lo que hablas, te van a escuchar. ¿Por qué? Porque van a ver en ti buena conducta, van a ver en ti un cambio que no lo ven en las demás personas. ¿Cómo? Por ejemplo, bueno, pues no siendo respondones, no quejándonos, hacer las cosas con alegría, con gozo, ¿no? No con tristeza, no por fuerza, sino voluntariamente con un ánimo pronto, hacer las cosas, ¿no? Si estás en el trabajo, por ejemplo, obedecer al jefe, aunque te guste o no te guste, es igual, tú hazlo para el Señor, no para agradar al hombre ni a nadie, sino hazlo para el Señor, como para el Señor. Y ahí es donde entonces van a ver, y verdaderamente la gente entonces por tu conducta sabrán que verdaderamente tú eres un hijo de Dios, que tú estás siguiendo al Señor Jesús. Pero si tú hablas y hablas, predicas y hablas, pero haces lo contrario, la gente no va a mirar lo que tú has predicado, va a mirar lo que tú has hecho, lo que tú haces. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que obedecer lo terrenal, las personas que Dios ha puesto aquí en eminencia, porque Dios ha puesto aquí personas en eminencia. Entonces, pues nosotros tenemos que ser obedientes, tenemos que humillarnos, ya está. Y entonces, pues ahí es donde agradamos a Dios, donde obedecemos al Señor. Porque si nosotros hacemos las cosas bien, como para el Señor se pone contento. El Señor se pone contento. El Señor, Él nos ve en todo lo que hacemos y el Señor está aquí en estos momentos. Él, por ejemplo, sabe todas las cosas, sabe lo que estoy hablando, lo que tú estás pensando, sabe todo el Señor. Y Él lo apunta. El Señor lo apunta, todas las cosas las apunta. Dice el Señor que de toda palabra ociosa que nosotros hablemos aquí en la tierra, daremos cuenta delante de Él. De todos los actos que tú hagas aquí en la tierra, si tú, por ejemplo, eres un hijo, y tú, por ejemplo, eres rebelde a tus padres, no les haces caso, tus padres te aconsejan que tú hagas eso, lo otro, y tú haces lo contrario, de todo esto, tú tendrás que dar cuenta delante de Dios. Si te arrepientes, el Señor perdona. Te arrepientes y cambias, el Señor perdona, y el Señor entonces pues no te va a acusar. El Señor no acusa a nadie. Lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos y vivamos como tenemos que vivir. Quien dice esto, por ejemplo, puede ser que tú, a lo mejor, hay personas que a lo mejor están orando, oran mucho, leen mucho la Biblia,
oran, hacen, por ejemplo, a lo mejor, bueno, limosnas, hacen cosas buenas delante del Señor, pero a lo mejor llegan a casa y ya maldicen a la mujer, porque no ha hecho eso, porque no ha hecho el otro, allá hay gritos, contiendas y eso, y entonces de nada les sirve que ore al Señor, que busque al Señor, que clame al Señor, de nada les sirve, ¿eh? Porque lo celestial va con lo terrenal. ¿Eh? El Señor es por gracia que somos salvos, pero la conducta nuestra es la que entonces el Señor mira. Y lo digo eso porque, bueno, hay muchas personas que, por ejemplo, son infieles en las cosas, ¿no? Llegan tarde al trabajo, lo hacen de mala gana, y esas cosas, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Que eso no están agradando a Dios. Después, por más que tú ores y hagas y dejes de hacer, es igual. Son las pequeñas cosas, las que agradan al Señor. No es que tú, por ejemplo, hagas milagros, maravillas, prodigios, no. Que tú prediques la palabra cada día 20 veces al día, 40, 50. Está bien, yo no estoy hablando que eso esté mal, ¿no? Pero si tu conducta no va de acuerdo a lo que tú estás haciendo, de nada sirve, ¿me entiendes? Porque hay un pasaje muy bueno que habla referente a ese tema, ¿no? Y está aquí, si lo queréis meditar, en Mateo 7, del 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿no? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, no uno, no, muchos milagros. Pero entonces el Señor les dirá, entonces les desecharé, dice, entonces les desecharé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Es lo que el Señor les dirá a esas personas que han hecho cosas buenas, han seguido lo celestial, sí, han alabado al Señor, han buscado al Señor, eso, pero han dejado de lado, de también obedecer las cosas terrenales y comportarse aquí en la tierra como hay que comportarse para la gloria de Dios. Porque nosotros no tenemos que ser respondones, no tenemos que ser respondones aquí en la tierra. Si te hacen mal, perdona, olvida, sigue adelante, humíllate. Si estás afligido, padeciendo, pon buena cara. Y si no pones buena cara, es igual, al menos no contiendas. No hagas como la gente hace, por ejemplo. Que la gente hoy en día, por eso hay tantos pleitos, peleas, contiendas, porque yo lo estoy viendo a veces, ¿no? Los alborotos que hay por ahí no son normales. Una cosa es que la persona, por ejemplo, se manifieste, una cosa es que la persona reclame, que está bien, yo no digo que esté mal, ¿no? Y otra cosa es la violencia de estas cosas, ¿no? Esto es horrible hoy en día, las cosas que están pasando. Por esto es que nosotros no tenemos que imitar lo malo, sino lo bueno, Y nosotros, por eso el Señor dice que obedezcamos lo terrenal, pero también lo celestial. Tiene que haber un equilibrio entre lo que tú estás haciendo para el Señor y cómo lo haces, sin contiendas, ni pleitos, ni nada, y hacerlo todo de buena gana para el Señor. Y es cuando entonces tendremos recompensa del Señor. Y eso que estoy hablando, el Señor pues lo habla para todas las personas. Por ejemplo, ahora por ejemplo, estamos en muchos países que están con eso del coronavirus y es claro, hay cosas, bueno, que yo tampoco estoy de acuerdo. Esa es la verdad, muchas cosas que el gobierno de aquí de España pues está diciendo, haciendo. No estoy de acuerdo, pero tengo que obedecer. ¿eh? Tengo que obedecer
¿Por qué? Bueno, porque Dios ha puesto las autoridades, las tengo que obedecer, aunque yo lo vea de otra manera y no esté de acuerdo. Pero yo me tengo que humillar, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere, no en esa área, sino en toda área, ¿no? En toda área de la vida de la persona. ¿Eh? Tenemos que mostrar con nuestra actitud que verdaderamente somos creyentes en el Señor. No podemos ser como las demás personas que no creen en el Señor, que no ponen la otra mejilla, que a lo mejor se pegan un puñetazo por cualquier cosa, ¿no? Que se pelean, que discuten, que riñen cada día, que se emborrachan, que beben, que por aquí, que por allá. Dios perdona, pero Dios quiere que nosotros seamos rectos y que nosotros obedezcamos la palabra del Señor. Y yo te voy a decir, querido amigo, que si tú estás en esta circunstancia que estoy hablando, por ejemplo, tienes esos problemas, el Señor te ama, el Señor no desecha a nadie, el Señor perdona todos los pecados, el Señor lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos. Y todo lo que estoy hablando y hablamos no es para condenar a nadie, no es para condenar a nadie, es para que la persona recapacite y el Espíritu Santo obre y se dé cuenta de que si decimos que amamos a Dios, si decimos que creemos en Dios, como muchas personas dicen, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo sé que Dios existe, yo sé que... Pero hacen lo contrario, ¿no? Como dice el Señor, dice, no, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿no? Hay que ir con cuidado, querido amigo y querida amiga, ¿eh? Entonces nosotros, lo más importante, te lo voy a decir, no es lo que tú ores al Señor, ni hagas, ni busques al Señor, ni nada. Lo más importante es que tú obedezcas al Señor. Obedecer al Señor, esto es lo más importante. ¿Eh? Porque de nada sirve, por ejemplo, hay en la palabra del Señor, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas, y no sea, por ejemplo, que haya alguna cosa que os estorbe la oración, porque la oración a veces se estorba. Cuando la persona, por ejemplo, el marido o las mujeres, igual hay pleitos, hay contiendas, ahí el Señor no escucha la oración. No escucha la oración, por más que ores, no escucha la oración. Dios escucha la oración cuando hay un corazón limpio, perdonador, cuando obedecemos al Señor, porque la obediencia implica esto, la obediencia implica esto. Dice el Señor, perdonad y seréis perdonados, perdonad y seréis perdonados, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Todas estas cosas las tenemos que practicar aquí en la tierra, porque si practicamos estas cosas en la tierra, es cuando nosotros entonces verdaderamente vamos a orar con poder y vamos a ver la mano de Dios. Vamos a ver la mano de Dios cuando nosotros verdaderamente practiquemos y obedezcamos la palabra del Señor aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Y es una bendición porque cuando obedecemos la palabra del Señor, uno vive en paz, vive tranquilo, vive con gozo, sabiendo que Dios, amén, te ayuda, Dios cubre todas tus necesidades, Dios te bendice, Dios está a tu lado, y esto es lo más grande que hay. El Señor en la palabra lo dice, que nosotros hagamos bien, que eso le agrada al Señor, gloria al Señor. Y esta, por ejemplo, que estoy hablando es, ya digo, una enseñanza para que nosotros, empezando por mí, porque yo no soy mejor que tú ni que nadie, ¿me entiendes? Yo tengo mis problemas también y es una cosa que cada día tenemos que practicar, tenemos que humillarnos y tenemos que pedir gracia al Señor para poder obedecerle y andar como Él anduvo. No es fácil, te lo voy a decir, no es fácil, porque nosotros desde pequeños ya somos rebeldes. Si no, tú mira, yo me río a veces de los niños pequeñitos, ¿no? Los niños pequeñitos dicen, uy, ¿qué? Bueno, pues cuando se ponen que quieren una cosa y no se las das, bueno, se ponen hechos una fiera, ¿no? Ya hay este espíritu de rebelión que tenemos todos lo tenemos, ¿no? Pero, perdón, que cuando nosotros ya
hemos creído en el Señor, tenemos que humillarnos y limpiarnos de todas estas cosas. Si nos limpiamos de todas estas cosas, vamos a ser de bendición. ¿eh? Si alguno se limpia, dice, de estas cosas, será instrumento útil, agradable al Señor, útil. Ya digo, de nada sirve, porque yo lo he comprobado, amigo. Yo he comprobado personas que han hecho cosas del Señor, bueno, que Dios se ha manifestado, pero después han sido un fracaso. ¿Por qué? Porque no iba acompañado esto con obedecer la palabra del Señor. En toda área tenemos que obedecer la palabra del Señor. Cuando obedecemos la palabra del Señor en toda área, es cuando entonces también estamos obedeciendo lo espiritual. Estamos obedeciendo, mejor dicho, lo celestial. Cuando obedecemos lo terrenal, estamos obedeciendo lo celestial. ¿eh? ¿Por qué? Porque el Señor les dijo que por cuando distes un vaso de beber a uno de estos pequeñitos, me lo hiciste a mí. Dice, porque cuando estuve enfermo en la cárcel y me visitasteis, ¿no? Estuve enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí, ¿eh? Me vestisteis. Y entonces le dijeron, pero si no, nosotros no lo hemos hecho contigo. Dice, sí, cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a unos que habían creído, me lo hiciste a mí. Me lo hiciste a mí. Por esto es esencial que nosotros obedezcamos al Señor, porque todo lo que hagamos para las personas, lo hacemos para el Señor, lo estamos haciendo para el Señor, ¿eh? Yo si hago, por ejemplo, una cosa, doy de beber, por ejemplo, al sediento o dar de comer al hambriento, lo que sea, cuando lo hago yo no lo estoy haciendo para la persona, lo estoy haciendo al Señor, porque el Señor lo dice claramente, ¿no? Cuando me diste de comer, ¿cuándo te dimos de comer? Sí, bueno, cuando lo diste a uno de estos pequeñitos, lo hiciste a mí. Cuando visitaste, por ejemplo, a una persona que estaba en la cárcel, lo hiciste a mí. ¿eh? Y por esto tiene que haber un equilibrio, en lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, obedecer lo terrenal, obedecer a los padres, obedecer a las autoridades, obedecer en el trabajo, no ser contenciosos, no causar problemas. Por ejemplo, si un día, por ejemplo, tú estás trabajando, no es un caso, bueno, es que el horario de plegar es a las 8 de la noche, bien, pero hay una emergencia, y te tienes que dar 10 minutos más. Quédate, hazlo para el Señor. Ahí es donde se demuestra verdaderamente que somos del Señor, cuando somos responsables en las cosas. Somos responsables en cualquier cosa, es cuando nosotros entonces somos del Señor, se demuestra. Pero si no, yo cojo, por ejemplo, no, oiga, no, mire, la hora es esta, yo me voy, lo siento, y dejo allá la máquina que se estropee, lo que sea, es igual, ¿no? Entonces ya puedo orar lo que quiera, que esto no sirve para nada. Porque sirve cuando nosotros oramos y buscamos al Señor, sirve la conducta que nosotros tenemos aquí en la tierra, es la que Dios ve desde los cielos. Dios ve desde los cielos lo que yo hago aquí en la tierra. Si lo hago con gozo, si lo hago con alegría, si lo hago para agradar a Dios, si me estoy sacrificando porque soy creyente y quiero hacerlo bien, Dios lo ve. Dios lo ve. Y Dios nos recompensará. Dios quiere, querido amigo y amiga, que aquí en la tierra andemos en santidad. Y la palabra obedecer no es otra cosa que andar en santidad. Obedecer. ¿Obedecer qué? Bueno, pues la palabra del Señor. Obedecer, ¿qué dice la palabra del Señor? Que tenemos que ser amables, pacientes, misericordiosos, perdonadores, amantes de la verdad, siempre hablando la verdad. Esto es lo que tenemos que obedecer. Eso es lo que tenemos que obedecer. Pero en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo también, en todo lugar. Y es cuando Dios nos va a recompensar. Porque dice la palabra que dice, cuando oremos, dice, entrad en vuestro aposento, bueno, en vuestro dormitorio donde estéis, ¿no? Y orad en secreto, para que vuestro Padre que ve en lo secreto, que Él nos ve, ¿no es cierto?, nos recompense en público.
Siempre Dios nos va a recompensar cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien para el Señor. Primeramente nos va a recompensar con paz, con gozo, sabiendo que nosotros, amén, estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos haciendo las cosas que le agradan a Dios. Ahí pues vamos a tener gozo. Y después Dios también nos va a recompensar de muchas maneras, porque Dios es fiel. Y Dios quiere que no solamente creamos en Él, sino que padezcamos por Él también, que hagamos las cosas que le agradan. Dios quiere que hagamos las cosas que le agradan. Él lo quiere. Él sabe perdonarnos. Él sabe, por ejemplo, nuestras debilidades, nuestros problemas. Él no nos acusa cuando fallamos. No, Él nos levanta. Pero Él quiere que seamos valientes, ¿eh? Y que hagamos las cosas para Él, para su gloria. Hagamos las cosas con alegría, con gozo, con paz, sin contiendas, ¿eh? Y lo hagamos todo sin murmuraciones, y hacerlo todo para Él. Y es cuando vamos a tener una bendición extraordinaria. Y bueno, y la persona, por ejemplo, que no ha recibido al Señor, porque eso es para todos, querido amigo, eso es para la persona que cree en Dios y para la que no cree también. Pero la que no cree en Dios o no ha aceptado al Señor, entonces hay una cosa que me gustaría que hicieras, es que tú en esta noche te entregaras al Señor, siguieras al Señor, porque el Señor es lo más grande que hay, gloria a Dios, el Señor es lo más grande que hay. Y yo quisiera que tú fueras valiente verdaderamente, y en esta noche hicieras convertirte al Señor, te convirtieras al Señor, la verdad. Entonces yo voy a hacer una oración que me gustaría que tú la siguieras, ¿eh? Y bueno, y entonces si la sigues, si lo haces de corazón, tú vas a tener un encuentro personal con Dios en esta noche. Tú sígueme. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, querido amigo o amiga que me escuchas, tú has pasado de muerte a vida, tú has pasado a ser un hijo de Dios, tú has pasado a la familia de Dios, y tú lo has sentido en tu corazón seguro, igual como yo lo sentí el día que me convertí al Señor y acepté al Señor Jesús, porque yo también lo hice. Y bueno, entonces pues lo que yo te aconsejo es que, amén, que tú cada día escuches radio K2, cualquier predicador, cualquier predicadora, es igual. La cuestión, porque la palabra del Señor es igual el que la predica, es palabra de Dios, es palabra de Dios que te va a bendecir, ¿no? Y entonces, pues que tú en tu casa también, pues medites en el Señor, leas la palabra, lee los evangelios, y ora al Señor, y también que cada día pues escuches Radio K2 también. Y también que si tienes una iglesia evangélica por el lado, sería conveniente que tú fueras. No hay que tener ningún temor, tú fueras, porque dice la palabra del Señor que donde hay 2 o 3 congregados, allí estoy yo en medio de ellos, ¿no? Y es muy bueno cuando nosotros estamos unidos, adoramos al Señor, y allí el Señor se manifiesta. Igual se manifiesta si le buscas en tu casa, ¿no? Pero hace más fuerza cuando está más gente unida en el Espíritu, adorando al Señor y buscando al Señor. Y bien, querida persona, querido amigo, pues ya el tiempo se acaba. Y yo pues me despido de vosotros, os doy gracias de todo corazón por haber sintonizado, y os deseo que Dios os bendiga y que Dios os proteja y os libre de todo mal, de virus o de lo que sea. Dios os va a librar.
y en el nombre del Señor me despido de vosotros hasta el próximo viernes y el próximo miércoles también, a la misma hora, 8:30 hora española. Dios os bendiga.